Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 1. Aunque seamos poquitos hoy, las vacaciones pasan factura, pero vamos a acercarnos a la palabra con todo el corazón abierto, dejando que el Espíritu de Dios nos hable y nos ministre. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Todos lo conocemos, ¿verdad? ¿Podemos leerlo todos juntos a una voz? Dice así la palabra del Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Que Dios bendiga esta palabra en el día de hoy. La semana pasada que hablábamos sobre evangelismo y sobre evangelización, lo que veíamos es esa gran necesidad y esa importancia de tener que llevar esta palabra, como vemos en el texto de Hechos 1:8, de llevar esta palabra hasta el último de la tierra. No es solamente una necesidad imperiosa, no es solamente un planteamiento ni una organización de iglesia, no es una directriz que marca una denominación, sino que es una necesidad. Para ello es verdad que a veces hace falta una pequeña renovación. ¿Por qué? Porque la iglesia, o la evangelización mejor dicho, es una renovación de la iglesia. Si queremos que haya renovación en la iglesia, tiene que haber evangelismo, tiene que haber evangelización, porque es lo que la iglesia de hoy en día necesita. ¿Por qué razón decimos esto? Porque solamente tenemos que echar una mirada fuera de nuestras iglesias y fuera de nuestras casas para ver la realidad en la cual la gente y el mundo está viviendo. Podemos ver los telediarios en cualquier día, en cualquier momento, no hace falta que sea un día en especial, para ver que siempre lo que vemos son grandes conflictos, grandes problemas, donde vemos que la gente está gritando por el dolor y el sufrimiento, vemos que hay desesperación y vemos que hay una gran inseguridad a la cual el mundo está abocada. Conflictos raciales como en Estados Unidos, veíamos imágenes terribles de violencia entre grupos que aparentemente ya parecía que habían terminado. Los grupos raciales, el poderío blanco racial sobre el poderío de cualquier otra cultura. Vemos violencia, o vemos China, o vemos Corea, que están en conflicto con Estados Unidos. Y ahora que veo a la hermana de Corea que viene de allí, que se habla tanto de ese problema que está ahí y parece que ¿qué va a ocurrir? Nadie sabe, pero la gente está mirando y sufriendo por todas estas circunstancias, situaciones económicas, la inseguridad. ¿Habrá guerra o no habrá guerra? ¿Qué hará este loco de Corea del Norte? ¿Atacará esa isla en Gulen o no atacará? ¿Qué hará? Y hay una gran inseguridad, y hay un gran miedo, y hay un gran temor. Mientras, trágicamente, las sectas, la nueva era, los políticos están llenando el vacío y aprovechando la oportunidad. Mientras todos esos grupos sectarios, metiendo miedo a la gente, están llenándose las iglesias, sus iglesias sectarias. Los grupos que están ahí están adquiriendo poderío. La iglesia en general ha perdido el liderazgo que tuvo tiempos atrás. Hoy en día la iglesia no tiene influencia y mucho menos tiene poder para influir y cambiar la sociedad. Hoy en día vemos que nuestra sociedad es una sociedad que está dando la espalda a la Iglesia. Está dando la espalda no solamente a la Iglesia católica, que pudiéramos ver y entender inclusive por nuestro pasado y nuestro trasfondo, sino que no solamente a la Iglesia católica, sino que la gente está dando la espalda a Cristo, está dando la espalda al Evangelio. Leía un artículo esta semana que hablaba de un libro de Mark Twain y era contra Cristo. En realidad lo que estaba hablando es de la religión, pero lo que me llamó la atención del artículo era el título, contra Cristo. Es decir, el mensaje, aunque sea contra la Iglesia, pero en el fondo la palabra es contra Cristo. Y vemos que esto está ocurriendo continua y constantemente, a pesar de que en el mundo hay iglesias grandes. En Estados Unidos hay iglesias
de miles y miles de creyentes. Pero en Estados Unidos, precisamente, es donde están ocurriendo las violencias raciales. En Estados Unidos se está ocurriendo también donde se está empezando a prohibir la Biblia en los colegios, donde se está empezando a prohibir el poder orar cuando empiezan los colegios. Es decir, aun a pesar de que hay iglesias grandes, denominaciones grandes, según las estadísticas, no siguen o siguen sin dar una respuesta a la sociedad. Me recordaba, viendo a la hermana que viene de Corea, me recordaba una estadística que leí estando allí la última vez, que decía que hay más de 500.000 de chamanes en Corea del Sur. No sé cómo andarán ahora, pero hablaba de 500.000. Más de 400.000 adivinos hay. Algunas veces cuando hablo con alguno de vosotros, creo que hablé con Andrés la última vez, cuando vas a Corea, es muy habitual ver por las ventanas y por las puertas el símbolo de la esvástica nazi, que es el símbolo del chamanismo. Entonces vas por la calle, a mí me llamó mucho la atención ir por la calle, por el metro, ver, o el autobús, y ver por las calles la esvástica, ¿no?, que era el símbolo nazi, pero que en realidad es el símbolo del budismo. Y tú ves tantas y tantas símbolos nazis. Tanto es así, que yo recuerdo una anécdota de que había un chamán muy importante en Corea, en Seúl, y en una iglesia, yo recuerdo una iglesia, hicieron un campamento especial para preparar a obreros para, digamos, hablar o entrar en combate espiritual con chamanes, un equipo de chamanes. Cuando este equipo de chamanes fue a ese lugar, o sea, ese equipo de obreros fue a ese lugar del chamán, había una gran cola de gente esperando a ver a este hombre, a este chamán. Lo curioso del caso es que el 50% de las personas que estaban esperando en la puerta eran creyentes de iglesia. Y te das cuenta de que hay un gran problema, que mientras que todo esto ocurre, los creyentes siguen viviendo en una dualidad, siguen viviendo los domingos en la iglesia, pero durante la semana siguen viviendo en sus culturas, en sus tradiciones, siguen haciendo rituales, siguen confiando en las supersticiones, aún las personas siguen confiando en las estampitas, en las imágenes, en los santos, en los chamanes, en este tipo de cosas. Y mientras tanto, y mientras que esto ocurre, el ateísmo sigue creciendo a pasos agigantados en nuestra sociedad occidental. Cada vez más iglesias están cerrando en Estados Unidos. Cada vez más iglesias están cerrando en Europa del Norte, sobre todo, y en muchos lugares. En muchas iglesias, países donde a lo mejor dices, han aumentado las iglesias, muchas veces digo, la mayoría de nuevas iglesias que se están levantando en España son fruto de las divisiones, no de las multiplicaciones, sino de las disgregaciones de las iglesias que se dividen. Por eso digo que hoy lo más importante es decirle al pueblo de Dios cuáles son las bendiciones de lo que es el misterio de la salvación y del evangelismo. Hemos perdido como pueblo de Dios, como iglesia, la realidad de saber la importancia que es y la bendición que contrae el evangelismo y las misiones. Los empresarios hoy en día siguen buscando incluso adivinos que les digan dónde abrir sus comercios, sus tiendas, sus negocios. Los políticos siguen buscando adivinos, como veíamos no hace mucho tiempo, el famoso Jordi Pujol, que tenía su adivino personal para ver cómo hacer las cosas, que le fue tan bien, aunque fuese de una manera ilegal. Pero mientras que nosotros no estamos teniendo esa fuerza y ese impacto, la economía y la política está cayendo cada vez más, no solamente en el ateísmo, sino en esos grupos y esos adivinos. Por eso debemos, en el siglo XXI en el que estamos ya, tenemos que seguir manteniendo a toda costa la guerra espiritual, sobre todo a la autoridad religiosa que hay en este mundo. Tenemos teniendo lugar y vemos que no hay un movimiento de evangelismo muy claro en España. Y voy a centrarme en España por no irme muy lejos. Es verdad que las iglesias hacen sus campañitas, y yo recuerdo todavía cuando estábamos en la UEBE, que todos los años hacían una campaña en el mes de mayo. Pasado el mes de mayo ya no había nada. ¿Por qué? Se había hecho, era lo que en el mes de mayo tocaba, era la campaña anual de todos los años. Pero luego, durante el resto del año, reuniones
actividades, pero evangelismo, para nada. Entonces, yo tengo que ver una realidad. Jesús nos prometió algo muy importante en Mateo 28, 16 al 20, que el evangelismo se llevaría a cabo hasta lo último de la tierra. ¿Es así? ¿Jesús dijo eso? En Hechos 1:8 no llegó a decir incluso que seríamos sus testigos hasta los fines o confines de la tierra. ¿No es que Jesús también dijo en Mateo 24:14, y este evangelio será predicado hasta lo último de la tierra y después vendría el fin? ¿No son palabras y promesas que Jesús nos dio? Me gustaría así, ¿no? Por lo menos con la cabeza hacemos como el perrito del coche, ¿no? Si esto es así, si es verdad, entonces obras deberían de tener lugar. Si Jesús lo prometió, estas obras tenían que estar ocurriendo en la iglesia de hoy. Pero no ocurre, no está ocurriendo. Significa algo está fallando. A veces es porque decimos, creemos, es que el campo es difícil. El campo es difícil. Y entonces, como el campo es difícil, entendemos y creemos que el evangelismo es difícil. Cuando hablo con creyentes, me dicen lo mismo: no es que mi familia es muy difícil, es que mi gente es muy difícil, es que mi marido es muy difícil, es que es muy difícil, ¿verdad? Y puede ser, no digo que no voy a entrar a contradecir a nadie, pero lo que sí estoy leyendo y estoy viendo es que Jesús hizo una promesa, que haréis discípulos. Jesús hizo una promesa: seréis testigos. Jesús prometió que este evangelio será predicado. Si Jesús lo dijo, ¿qué significa eso? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Jesús es el Cristo. Pero también decimos, y en nuestra teología tenemos, que Jesús es Dios. ¿Creemos que Jesús es Dios? ¿Creemos en la Trinidad? ¿Creemos que el Espíritu Santo es Dios? Entonces, si Jesús, que es Cristo, que es Dios al mismo tiempo, está diciendo algo, ¿qué tengo yo que creer entonces? ¿Cómo Dios creó el mundo? Génesis 1. ¿Cómo Dios creó el mundo? Cuando estaba el mundo en caos, en oscuridad, vacío, ¿qué es lo que Jesús hizo? ¿Hizo una obra de manos? ¿Qué dijo? Dios dijo, dio una palabra: hágase. ¿Y qué ocurrió? ¿Tardó mucho? No sabemos, ¿verdad? Porque vemos la Biblia y en el primer día no sabemos lo que duró ese primer día. Lo que sí sé una cosa, que Jesús dijo y la luz se hizo. Y nadie lo duda. Bueno, algunos científicos por ahí fuera. Pero los hijos de Dios no dudamos de eso. Creemos que Dios creó con la palabra. Es decir, es la palabra creadora de Dios. Es la palabra que toma vida y que se cumple. ¿Creemos esto? Si creemos esto, yo tengo que creer también esto otro, que Mateo 24:14 dice que Dios mismo está diciendo que esta palabra será predicada. Y está diciendo que tú serás testigo de esto. Solamente tengo que decir amén. ¿Por qué? Porque se va a cumplir. Si no se está cumpliendo, algo está fallando y no es Dios. Y no es Dios, es algo que está fallando. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que el evangelismo es un programa que tenemos que hacer o que tenemos que cumplir y que tenemos que tener lugar, pero no es así. El evangelismo no es algo que nosotros tenemos que hacer, sino es algo que está implícito en cada uno de nosotros. La evangelización es algo que realmente Cristo mismo está cumpliendo. Jesús nos está advirtiendo para que seamos conscientes de esta realidad. En Mateo 24, antes de que Jesús dijera esta palabra, de que este evangelio sería predicado hasta el último de la tierra, está advirtiendo de las consecuencias que puede haber en el mundo si nosotros no hacemos esto. Y nos habla de que habrá hambres, terremotos, guerras, persecuciones en esos días.
Y en esos tiempos, momentos difíciles como lo que hoy en día estamos viviendo, y no digo que el fin del mundo esté cerca ni lejos, no lo sé, no quiero llegar a ese punto, lo que quiero llegar es que habiendo todas estas cosas, Jesús, Dios nos prometió de que el Evangelio, cuando haya sido predicado, cuando nosotros como evangelistas, cuando nosotros como pueblo de Dios, hayamos cumplido esta palabra, hayamos predicado hasta lo último de la tierra, cuando hayamos llegado a todas las naciones, a todos los 237 naciones que hay en el mundo, entonces, y no antes, tampoco después, vendrá el fin. Es lo que Jesús mismo, Dios mismo nos está diciendo. Pablo predijo, cuando estaba hablando a Timoteo en el capítulo 2, en 2 de Timoteo capítulo 3, dice que habrá tiempos difíciles en esos últimos días. La gente dice amará más el placer más que a Dios. Creo que no tiene nada que ver con nosotros, ¿verdad? No tiene nada que ver con nuestra sociedad. Una sociedad hedonista que donde lo que más se mira es el culto al cuerpo, donde más hoy se invierte es en uno mismo, en su aspecto externo y también en su aspecto interior, donde hoy cuanto más hambre hay en el mundo, más obesos hay en el tercer mundo, en el primer mundo. Es decir, hay un descontrol absoluto y total. Está ocurriendo. Hoy en día lo que más se está llamando es precisamente el culto al cuerpo. Yo nunca he conocido una época donde haya habido o haya tantos gimnasios como hay hoy. Profesiones que antes no se conocían. Personal training. En inglés hay que decirlo porque si no, no queda bien. Entrenador personal, no, pero no, personal training. Yo nunca, esa profesión, ¿cuándo ha salido? Relativamente poco tiempo. En época de mis padres no se conocía eso. Los gimnasios no iba nadie al gimnasio. ¿Por qué? Porque no había tanto coche, la gente caminaba más, la gente hacía más otras cosas. Pero hoy en día, no. Todos tenemos una comodidad. Nuestras casas son cómodas. Yo conozco algunas de vuestras casas, son cómodas, son agradables, tienen prácticamente de todo. Hoy en día encontrar casas donde haya 2, 3, 4 aparatos de televisión es lo más normal. En el salón hay una, en la cocina hay otra, en los dormitorios hay otra televisión, es normal. Todos controlamos con un móvil cuando hacía poco tiempo. Yo cuando salí del seminario, eso del móvil me parecía una cosa galáctica, de películas de ciencia ficción, eso del móvil, y bueno, eso para los altos ejecutivos, para gente políticos, empresarios importantes, pero la gente trabajadora, y ahora resulta, ¿quién no tiene un móvil? Hasta los niños tienen móvil. Es decir, estamos teniendo y vivimos en un mundo donde más amamos el placer propio que incluso a Dios. Nos dice que se aferrarán a la forma externa de nuestra religión. Y es verdad que hay mucha gente que va a las iglesias hoy en día todavía. Encontramos matrimonios, el otro día encontramos un matrimonio que vino de Colombia y fiel, que asiste todos los domingos a misa. Digo, caramba, existe gente que va todos los domingos a misa. Yo creía que no existían ya, pero todavía hay gente que busca la religión y rechazan el poder real de Dios. Personas que buscan la iglesia simplemente por tener una forma externa de comunicación o de tener una paz interior, pero sin descubrir cuál es el poder real de Dios. Hoy en Los Obreros os habéis perdido una clase magistral, siento por vosotros. Pero hoy veíamos cómo lo que más necesitamos era el conocimiento del poder de Dios a través de grabar el Evangelio en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a una iglesia y una religión, pero no hemos llegado a conocer el verdadero poder de Dios que transforma las vidas desde el interior para poder tener victoria en nuestra vida de fe. Esa victoria que nos va a llevar precisamente en esa victoria ante en medio de los problemas y en medio de las preocupaciones, nos va a llevar a ser lo que Dios quiere que seamos, testigos de Cristo. Pero vemos que cuando vienen los problemas y las dificultades nos venimos abajo. O tratamos muchas veces tratamos de solucionar el problema con nuestras propias energías o con nuestro propio poder, cuando la palabra nos dice que precisamente lo que no tenemos es poder, pero tratamos de solucionarlo con nuestro conocimiento, o tratamos de solucionarlo con nuestro humanismo, tratamos de solucionarlo con nuestras capacidades y con nuestros talentos. Pero Jesús nos dijo y nos prometió, pero recibiréis poder. ¿Por qué? Se supone que no teníamos. Se supone que nosotros necesitamos un poder especial porque el mandato celestial que Dios nos ha dado
Es una obra espiritual que no podemos hacer con nuestro propio poder. Pero nosotros seguimos peleando con nuestro propio poder, con nuestras propias fuerzas. No enraizamos profundamente en la palabra. La palabra no enraiza en nosotros. Y seguimos peleando, seguimos discutiendo. Y yo muchas veces preguntaba a los obreros, ¿por qué entonces nosotros tenemos que seguir pegándonos? Tenemos que seguir peleando, tenemos que seguir discutiendo, incluso dentro de las iglesias. ¿Por qué todavía sigue existiendo esa lucha casi perpetua y permanente entre el pastor, los ancianos, el pastor, los diáconos, los ancianos, los diáconos con los miembros de iglesia y los miembros de iglesia los unos con los otros? ¿Por qué sigue existiendo este tipo de cosas? ¿Por qué te asomas a estas circunstancias y ves que todavía existe esto? No hemos entendido el poder de Dios, no hemos entendido lo que nos dice la palabra, no enraizamos en lo que la palabra nos está dando. Y hoy poníamos una serie de textos en la pizarra y veíamos, si nosotros tuviéramos mínimamente estos textos enraizados un poquito en nosotros, desaparecería todo esto. ¿Por qué? Pablo dijo, Gálatas 2:20, ya no vivo yo. Y si ya no vivo, ¿por qué discutes? ¿Por qué te afanas? ¿Por qué te enfadas? ¿Por qué piensas mal del hermano que te está mirando de una manera u otra? ¿Por qué piensas que el hermano o la hermana te ha hecho eso aposta para hacerte daño? Eso significa que estás vivo y muy vivo. No ha enraizado en ti la palabra. ¿Cómo voy a ser yo testigo entonces? Si cuando viene un problema me derrumbo y no soy capaz de afrontarlo dentro del Evangelio, soy igual que uno que está ahí fuera. La gente te va a mirar y va a decir, bueno, pues igual que yo. Viene un problema y se derrumba, anda, pues mira como yo. Es más, a veces incluso la gente del mundo tiene principios que los tienen más grabados que nosotros y es capaz de superar problemas que nosotros no somos capaces. Y no tienen a Cristo como nosotros, no tienen el Evangelio como nosotros. Y vamos a ir nosotros a Él a ser testigos ¿de qué? Y le vamos a predicar un Evangelio que no nos está dando respuestas a nosotros, cuando ellos a lo mejor sí que tienen respuestas porque tienen más capacidades, más talentos, más dinero o más posición que tú. Son las cosas del mundo que nosotros no tenemos, pero que no nos hacen falta, porque Dios nos ha dado el poder que viene de lo alto, porque Dios nos ha dado el respaldo del reino de los cielos, porque Dios nos ha dado el monte del Calvario, cuando Jesús murió y dijo consumado es, nos ha dado el nombre de Cristo, y tenemos eso en nosotros, pero no lo aprovechamos. ¿Qué significa eso? Que perdemos nuestro llamado, perdemos la comisión, perdemos la misión que Dios nos ha dado. ¿Por qué si Dios ha prometido que iba a hacer todas estas cosas, no se están cumpliendo? Porque hemos perdido el llamado, perdemos la comisión que Dios nos hizo. ¿Por qué? Porque no oímos, no enraizamos la palabra. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, ¿qué es lo que nos está diciendo? Aquellos que leen, oigan y obedezcan el mensaje de los postreros días, nos está diciendo, serán bendecidos. ¿Quiénes? Los que oyen, los que están escuchando, los que están leyendo la palabra, oyen el mensaje y lo están obedeciendo, es decir, lo están interiorizando. Entonces, a las personas en los últimos días, en los días en los que estamos, aquellos que tienen el nombre de Cristo grabado en la frente, son aquellos que vivirán. Aquellos que están tomando la palabra, que la leen, la escuchan, la obedecen, significa la viven, la experimentan, la graban. Son aquellos a los cuales Dios les está dando la revelación del futuro. Es aquellos a los cuales Dios se está levantando como discípulos y les está levantando como testigos de Cristo. Y Jesús mismo enseñó esto en los últimos días. Dios les dio o no nos dio la estrategia a estos que están leyendo, escuchando y obedeciendo esas últimas palabras. Cristo prometió hacer de nosotros sus testigos hasta lo último de la tierra. Él lo cumplirá.
Y no de una manera absoluta, no de una manera simplista, sino que además nos dice que nos dará talentos para que veamos la obra del Señor. Dios nos está dando talentos a cada uno de nosotros, Dios nos da talentos. ¿Qué hacemos con nuestros talentos? ¿Qué hacemos con los dones que Dios nos está dando? Porque Dios nos ha dado los talentos para que seamos los testigos de Cristo. Y hay creyentes que se enriquecen con el talento de Dios, porque Dios les da talentos para hablar bien, para comunicarse bien, con las manos, tienen actividades, son empresarios o tienen capacidades de liderazgo, pero lo están empleando en los negocios, lo están empleando en sus artículos personales, pero no para el Evangelio. Y es posible que les vaya bien, se enriquecen bien porque les va bien con el trabajo. Es un talento que Dios le ha dado. Y como le va a funcionar, va a ir bien. Pero no está por causa del Evangelio. La obra que Dios nos ha dado es una obra tremenda. Es la obra de la evangelización y la obra de las misiones. Dios nos ha dado el campo para que lo conquistemos, no para que seamos conquistados por Él. Por eso dice la palabra que en los últimos días Dios separará las ovejas de las cabras. ¿Por qué? Porque entre muchas ovejas hay muchas cabras metidas que no han entendido y que están ahí. Por eso tenemos que levantar la obra de la evangelización. Veamos la obra de la evangelización, cómo se levantó en la iglesia primitiva simplemente por la gracia de Dios. Aquellos que disfrutaron del misterio de ¿qué? El misterio de Cristo. Aquellos que disfrutaron del misterio de Cristo son aquellos que Dios utilizó para hacer su obra grandiosa. Aquellos que pudieron disfrutar. ¿Por qué? Porque ese es el primer paso para la evangelización. Si queremos conquistar el campo y queremos hacer la evangelización y tener victoria en el campo, y cuando me refiero a campo me estoy refiriendo, si quieres tener victoria en tu casa, en tu familia, si tú quieres tener victoria donde estás trabajando, si quieres tener victoria allí donde estás estudiando, si los remanentes quieren tener victoria y no ser derrotados en sus campos, dejándose llevar por los amigos, dejándose llevar por los grupos o por las bandas, en vez de querer satisfacer a los amigos, estar disfrutando del misterio de Cristo, la evangelización será sencilla. Pero hay que aprender a disfrutar del mensaje de Cristo. Yo les compartí a los obreros, cuando yo hablo de Cristo, hablo de Juan 19:30. ¿Qué significa? Consumado es. Significa que la obra está hecha, la obra está terminada, está concluida. Y significa que Él está obrando, porque Él está vivo. Él está obrando a día de hoy. Remanente que estás ahí joven o remanente menos joven. Tenéis la victoria porque Cristo ya la consiguió para vosotros. Significa que no tenéis que conquistar algo que ya tenéis, que Dios os ha dado. No tenéis que satisfacer al mundo. No tenéis que agradar a las personas, a los hombres, a los amigos, a las amigas que buscan de vosotros cosas. Porque todo hombre, toda mujer, todo adolescente, todo niño siempre busca los motivos personales. Siempre hay una motivación personal en las personas. Siempre buscan un provecho propio. Siempre. Siempre. ¿Quieres ser mi amigo? Sí, pero tienes que hacer lo que yo quiero. ¿Quieres pertenecer a mi grupo? Sí, pero tienes que pasar por una prueba. Para hacer o ser o formar parte de, tienes que hacer esto u otro. Esto lo trajeron los americanos con las universidades. Si querían entrar en las grupos, esto no recuerdo ahora el nombre, en las asociaciones de jóvenes, ¿no? Salen tantas películas de americanos, ¿no? Pues tienes que hacer esta prueba. Hemos aprendido. Los jóvenes no tienen identidad. El problema de los remanentes, necesitáis reafirmar vuestra identidad como hijos de Dios. A quien hay que satisfacer el deseo es a Dios, no a los hombres, no a los compañeros que buscan siempre ese provecho. Tenemos que tener la identidad de hijos de Dios. No somos hijos de cualquiera y nuestro respaldo no viene de la gente, viene del reino de los cielos. Eso es algo que tenéis que enseñar muy bien a vuestros remanentes. Enseñarlo a que disfruten de Cristo, porque no hay otra cosa necesaria. Si yo tengo a Cristo, no hay nada más que tengo que hacer. Disfruta de Cristo, disfruta de la obra terminada. Para aquellos que creen en el pacto, las obras de Dios ocurrirán.
Sí o sí, van a ocurrir. Hechos 2, del 1 al 6. Las puertas del evangelismo se abrirán, como ocurrieron en Hechos 2, del 9 al 11. Las palabras de Dios se cumplirán. Hechos 2, del 13 al 17. Los discípulos nos dicen en el capítulo 2, 41, nos dice que los discípulos se levantarán, sí o sí, que el Señor añadirá a la iglesia cada día a aquellos que han de ser salvos. Algunas veces he preguntado por qué el Señor no añade a la iglesia todos los días a aquellos que son salvos. Porque el Señor dijo a la iglesia, hay muchas veces que hay muchas organizaciones que no son iglesia, aunque se llamen iglesia, o tengan el título de iglesia en la puerta. ¿Por qué? Porque trabajan más en otras cosas que no es el Evangelio, que en el Evangelio mismo. Se buscan más actividades, más activismo, más parecido a un club social que a una iglesia que da el Evangelio y la respuesta del hombre. Por eso hay veces que no el Señor añade. Y otras veces el Señor no añade por misericordia. ¿Por qué? Porque la iglesia no está preparada. Porque los obreros no están estipulados, no están levantados. Porque los obreros no están preparados a recibir nuevos creyentes. Porque no sabríamos qué hacer con ellos. Y el Señor dice, ¿para qué? Les voy a crear un problema, les voy a crear un conflicto. Si ahora mismo en esta iglesia entraran 100 personas nuevas, primero no tendríamos ni dónde sentarlas. Ya tendríamos un problema. Pero bueno, como dice aquel, no importa, por las escaleras, por el suelo, estamos bien, de acuerdo. ¿Cuántos obreros tenemos preparados para discipular a 100 personas? ¿Cuántos obreros estamos preparados para levantar y ponernos a discipular a personas que vengan o entren por la puerta ahora?